Hola, bienvenidos una vez más a 20 claves prácticas para sacar mejores fotos. Curso online gratuito. Hoy vamos a ver la clave 7 que tiene que ver con perspectiva y ángulo de toma, es decir, el punto de vista. Vivimos en un mundo tridimensional, sin embargo, la fotografía, dibujo, pintura y el cine son formatos bidimensionales. ¿Cuáles son estas tres dimensiones de las que hablamos? Las tres dimensiones son anchura, longitud y profundidad. La parte más complicada en fotografía es la profundidad, que es la que dota a la imagen de sensación de tridimensionalidad. El soporte en sí ya tiene dos dimensiones, así que lo que tenemos que lograr es esta tercera dimensión, que es la profundidad. ¿Cómo conseguimos profundidad en una imagen? Como ya descubrieron y teorizaron pintores en el siglo XV, la sensación de profundidad y espacio se consigue a través de la perspectiva, que no es más que la forma que tenemos de explicar la repartición del espacio a través de la colocación de los elementos de forma que nuestro cerebro sea capaz de calcular su distancia, su tamaño o su posición. Acá en el ejemplo de la izquierda podemos ver una serie de recopilación de imágenes de películas de Stanley Kubrick donde utiliza la profundidad y la perspectiva para dar esta sensación de tridimensionalidad a sus películas. Por ejemplo, nuestro cerebro entiende que más cercanía implica mayor tamaño y mayor lejanía menor tamaño. También es capaz de interpretar la profundidad a través del cambio progresivo de los colores de una imagen e incluso a través de los tonos de su atmósfera. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas, reales o imaginarias, hacia el infinito en una imagen. ¿Cómo puedo utilizarlo en mis composiciones? Los puntos de fuga son un elemento visual y compositivo con mucha fuerza visual. A través de las líneas que convergen, llamadas líneas convergentes, en un punto, sean estas reales, físicas o imaginarias, podrás dirigir la mirada del espectador de tu imagen directamente al punto donde estas líneas se cruzan. Los puntos de fuga generan un mayor impacto visual en la percepción de la imagen, atrayendo la mirada de forma natural hacia ellos, por lo que cualquier elemento situado en una fuga o de camino a él resaltará de forma natural en tu imagen. Similar a como sucede con los puntos fuertes en la regla de los tercios, que si ubicábamos un elemento a donde se cruzaban esas líneas, obtenía un mayor impacto. Bueno, con el punto de fuga sucede lo mismo. Y los puntos de fuga no necesariamente tienen que estar dentro del encuadre, sino guiarnos al elemento de interés. No todos son caminos y vías de tren. Una buena fotografía puede estar en cualquier parte, delante tuyo, pero también por encima o por debajo. Edificios, conjuntos de troncos de árboles, barandillas, escaleras y en general, todo lo que esté hecho de líneas puede proporcionarte multitud de posibilidades en lo que a puntos de fuga se refiere. Prueba a variar el punto de vista para buscar estas líneas que se pierden en el cielo o entre tus zapatos. A lo mejor, a primera vista, no encontramos esa sensación de profundidad. Si nos paramos bien de frente a nuestro escenario, por ahí nos cuesta un poquito más, pero moviéndonos podemos llegar a encontrarlo. Y para lograr eso hay que moverse como en el fotógrafo del video. En muchas ocasiones puede ofrecerte un resultado diferente y atractivo el variar nuestra posición y agacharnos, subirnos a algún sitio, situarnos atrás del suelo. Esta variación lo que nos permite es cubrir los diferentes ángulos de tomas que existen, que son el cenital, el picado, el normal, el contrapicado y el nadir. Vamos a arrancar viendo el ángulo normal. Este ángulo es aquel en el que la cámara se encuentra paralela al suelo. Es en el que hacemos la mayoría de fotos cuando estamos de pie. Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos. Es el también llamado ángulo de turista, que nos cuelga la cámara en el pecho, la agarramos y sacamos una foto. Uno de los errores en este aspecto es la fotografía de niños desde nuestra altura, los cuales obtendrán mucho más protagonismo si los fotografiamos desde su altura, es decir, agacharnos
y sacar la foto a nivel, porque la mirada es como si estuviéramos en el mundo de ellos y mirando a través de sus ojos, entonces nos resulta más normal. Es al que estamos más acostumbrados porque es como nosotros también observamos el mundo. Por lo que variar este ángulo normal puede hacer que una fotografía sea mucho más interesante. Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad, precisamente derivada de originarse a partir de una posición con la que solemos no solo fotografiar, sino también observar el mundo. Sin duda es el tipo de ángulo más empleado. El otro tipo es el ángulo picado, que se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado. Precisamente esta posición superior también conlleva una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del objeto dentro de la fotografía, objeto o sujeto. Esto se utiliza mucho en fotoperiodismo. Si uno quiere dar la sensación de que la persona a la que está entrevistando o está fotografiando lo quiere hacer más chiquitito, más vulnerable, le voy a hacer una foto tomada desde un ángulo más de arriba. Es habitual en pequeños animales, flores, objetos de pequeñas dimensiones también. Por la otra parte tenemos el ángulo contrapicado. Si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el contrapicado lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto o sujeto a fotografiar, como en la foto que podemos ver acá al costado. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y sobre todo de una posición dominante frente al observador. Todo lo contrario de lo que decíamos antes. También cuando yo fotografío a una persona, si lo quiero hacer más majestuosa o superior, me voy a agachar y voy a sacar la foto desde abajo. Es un ángulo de toma muy utilizado en fotografía de edificios, pues dota a estos de mayor grandeza, aunque también puede ser un recurso para mostrar como superiores a sujetos, lo que veníamos diciendo. Ángulo cenital o picado extremo. Cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es de extrema superioridad, hasta el punto de situarse en la perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado, entonces hablamos del ángulo cenital. Este es como un picado extremo, como dice el título. Se trata de un ángulo que incrementa aún más la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el picado centra mucho la atención en el objeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. Aunque no es muy habitual, puede dotar a tus fotografías de un punto de vista muy particular de la realidad. Ángulo nadir o contrapicado extremo. Si la situación de inferioridad de la cámara frente al objeto a fotografiar la llevas al extremo, conseguís el denominado ángulo nadir. La cámara se sitúa prácticamente en la perpendicular que une objeto fotografiado y cielo. Con este ángulo se incrementa al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al que observa la fotografía en la piel de una hormiga, para la que todo es enorme y amenazador. Su uso se reserva casi exclusivamente para fotografía de edificios, ya que las líneas de estos dotan de una gran profundidad a las tomas. Bueno, eso fue todo por hoy, vamos a los ejercicios. Primero, sacar una foto por cada ángulo de toma y una aplicando el concepto de perspectiva. Y como siempre, el que quiera, compartirla en el grupo de Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.